Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Marín Condori Mamani. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la quinoa tropicalizada, un invento que puede revolucionar la propia alimentación, la propia dieta diaria del boliviano, en este caso del cruceño. Es un trabajo científico y por lo tanto está patentado y ya ahora se puede hablar, por supuesto, se han hecho todos los estudios y todos los experimentos y está esto totalmente avalado además y reconocido por el Estado y las instituciones que tienen que ver con esto. Pero bueno, será en todo caso el ingeniero el que nos pueda un poquito contar y contextualizar cómo nace este proyecto y en qué estado está ahora. ¿Cuándo nace este proyecto, ingeniero? Bueno, esto nace por los años 2000, cuando yo estaba recién egresado y de una maestría en Brasil, en el cual se venía el cambio climático. Ya. Entonces, cuando se vienen este tipo de fenómenos extremos de temperatura, falta de agua, entonces uno como investigador dice, vamos a tener de aquí a poco problemas serios. Y la alimentación cabalmente está con el tipo de suelo, las lluvias necesarias, ¿no? Entonces, pero uno de los cultivos que en su época era emergente a nivel global, mucha demanda a nivel global, era la quinoa. Entonces, primero yo hice un programa, una planificación en tema de soya y trigo y luego adicioné a la quinoa, eso por los años 2000. Y comenzamos a un poco a visitar algunos centros de investigación que venía haciendo el altiplano. En este caso fuimos a La Paz, a Proimpa, fuimos a Cochabamba, Toralapa, a Oruro, a visitar con qué germoplasma contábamos, ¿no? Y cómo podría nacer el programa si nosotros necesitáramos accesiones para desarrollar materiales bajo las condiciones de los llanos orientales. Porque el problema principal aquí no es del frío. Ya. Es una producción eminentemente del frío, de las alturas, Exacto, del altiplano. exacto. Pero era un cultivo también que resiste a la sequía, Ya. un cultivo que tolera la helada. Entonces era un cultivo de estrella en su momento. Entonces, acá en Santa Cruz, con los problemas que tenemos, no tenemos muchos problemas de agua, no tenemos muchos problemas de helada, ¿verdad? Entonces, encajaría perfectamente en un sistema de rotación de la agricultura cruceña este cultivo para las condiciones de invierno. Podía adaptarse perfectamente. En su inicio era una hipótesis, ¿no? Ya. Podría o no podría, pero conforme fuimos avanzando, hicimos muchas selecciones, hemos introducido muchas accesiones, ya también venía trabajando otros países como Brasil, Argentina. Entonces, esas accesiones hemos tratado de recombinarlas, Ujú. hemos agarrado, por decir, papá del altiplano, la mamá de otros bancos, hemos cruzado y hemos generado mucha ¿Han variabilidad. hecho lo que yo entendería como una suerte de manipulación genética? En sí es un cruzamiento artificial, Ya. pero cuando nosotros manejamos la manipulación genética, más que todo se traduce en en el tema transgénico, Ya. ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya. Acá es un Esta, cruzamiento, esta aquí no es pura, por decirlo de alguna manera. así es una quinoa convencional, una quinoa que cualquier otro mejorador hace con otros cultivos, ¿no? Yo veía ahí en la página de que en algún momento trabajaron también con Anapo. En Anapo esto empezó de alguna manera, la idea por el año 1995, ¿es cierto? Sí, porque yo llegué a Anapo en 1995. Ya, de Cochabamba. No, no. Yo llegaba de una maestría de Ah, Brasil. perdón, pero de origen Yo cochabambino, soy ¿no? orureño, Ah, orureño. orureño, pero radicado en Pando, Cobija. Ah, caramba. Entonces ahí luego me fui a estudiar la graduación en Brasil, hice una maestría y de la maestría ya era el auge de la soya en Santa Cruz. Ya. Entonces a Napo fueron a buscar un experto en soya Brasil y se toparon con mi asesor. De esa manera yo llegué a Napo, Ah, ya, acá a Santa Cruz. ya. Entonces yo fui un investigador principal durante 15 años en Anapo, en el cual manejaba otros cultivos como soya, trigo, maní. Entonces adicionamos a la quinoa por ese problema que ya se venía del cambio climático, ¿no? Ujú. Entonces, en el 2007, algunos materiales que tenía perfil de adaptarse, había mucha expectativa. Entonces la gente nos dijo, por favor, coloquemos esto en las parcelas de vidas, que es acá un poquito más de Warnes, Ya. un evento tecnológico grande que En la tenemos feria. en el año, en la feria Vidas. Colocamos en el 2007, pero no era una línea, era un potencial donante para generar más variabilidades. Ya. Entonces, ya por los años 2009 yo me retiré de ANAPO, me fui a trabajar con una empresa
brasilera, en el cual yo reactivé nuevamente la quinoa con Ya. recursos privados, ¿no? Entonces, en el 2010 para adelante comenzamos a hacer los cruzamientos, selecciones, todo ese proceso hasta el 2017, 2018, ya no teníamos los recursos suficientes. De ahí yo ya venía también ingresando a la universidad en el 2015, entonces presenté este proyecto con recursos IDH y luego nos los aprobaron por 3 años este proyecto y ahí comenzamos a liberar esta variedad Ahí se llamada consolida Rogerio. el proyecto, toda la Así es, investigación. así es, porque Ya. son muchos otros procesos. O Ya. sea, 3 años estuvo con recursos de la Gabriel René Moreno Ya. y el restante, que estamos hablando de 7 años, 8 años, han sido con recursos privados, ¿no? Ya. ¿Quiénes más han trabajado en esto, Marín? Bueno, en su momento es la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo, ANAPO, luego señor Donizetti Fernández de la Hacienda del Señor, luego vino Enoc Aima, otro inversionista en este tipo de iniciativa, y luego ya quisimos siempre trabajar, pero no habían los recursos suficientes, ¿no? Ujú. De ahí ya yo con ese proyecto metí la idea a la universidad y la universidad nos aprobó, ¿no? Ya. En este momento ya están produciendo, hay semilla certificada. ¿Cómo es Sí, en tenemos. qué estado está el proceso de la producción de la quinoa? Bueno, tenemos una semilla registrada porque son varias categorías en semilla. Hay la genética, la básica, registrada y certificada. Ya. Entonces, hoy tenemos la semilla genética básica y tenemos de registrada certificada y a nivel comercial. ¿Cuándo vamos a comenzar a producir, a consumir quinoa tropicalizada? Bueno, hoy la universidad ha hecho una alianza con la empresa Altei. Esa empresa es la que tiene una licencia de explotación de este material, el cual se encarga en multiplicar, en producir y exportar. Y creo que esa alianza tiene que reforzarse más, no solamente con Alte, con cualquier otra empresa que quiere. Entonces, hoy, esta campaña que pasó, hemos sembrado 405 hectáreas en la propiedad Yavari de la universidad, Ujú. ¿no? Ese grano ya es para exportación, es para multiplicar también semilla, y creo que con ese volumen ya tenemos la capacidad de llegar a más superficie. Pero el problema, ¿dónde radica? Radica quién compra acá en Bolivia, quién procesa, quién beneficia la semilla. Se necesita un molino, algo como Exacto. Es como la industria de la soya, la soya del igual. trigo. Las molineras, por ejemplo, usted Ya, produce, vende el trigo. ya. Produce soya, te compran la. O sea que en este momento, digamos, ya hay producción, pero todavía no está el mercado en condiciones de poder recepcionar esa Así producción. es. Esto es un proceso, ¿no? Entonces, Ya, las mismas industrias que están acopiando trigo, están acopiando soya, serán los mismos que van a también crear una unidad para beneficiar lo que es quinoa, ¿no? ya. ¿Cuál sería la diferencia entre la quinoa que se produce en el altiplano con la quinoa que se va a producir en Santa Cruz? Son 4 cosas marcadamente diferentes. La quinoa del altiplano, el rendimiento histórico promedio es de 500 kilos por hectárea. Ya, Nuestro promedio en los llanos son 1.500 kilos por hectárea el promedio. Pero cuando se le adiciona agua, se le da el fertilizante, oportunamente se controla las plagas, enfermedades, tranquilamente puede llegar a 4.000, 5.000 kilos por hectárea. O sea, en promedio estamos 3 veces más que el altiplano, pero tiene un potencial genético de llegar hasta 10 veces más que el altiplano, wow. 5 toneladas, ¿no? Ya, Entonces, esa es una de las marcadas diferencias que hay. Segundo, el sistema de agricultura cruceña, principalmente soya, estamos sembrando 1.300.000 hectáreas. ujú, Y este cultivo tiene las maquinarias preparadas ya para poder trabajar con el cultivo. Nosotros no podemos estar por fuera de eso con la quinoa. Tenemos quinoa hasta de 2 metros, pero wow, tiene que ser quinoa a la altura de la soya, o sea, 100 centímetros. ujú, Entonces, eso para poder facilitar que la máquina que cosecha la soya también coseche quinoa. ya. Entonces, hemos bajado la altura, esa es otra de las marcadas diferencias. El altiplano tiene 1,5 a 2 metros de altura. Pero entiendo que la cosecha no es con maquinaria en el altiplano, salvo algunos Exacto, lugares, ¿no es cierto? exacto, Es exacto, manual, me imagino, exacto. por el propio Geo- terreno. claro, la topografía no permite también, ¿no? Ya, Una mecanización. Pero la agricultura cruceña
está pues mecanizado, hay agricultores, empresas de avanzada con tecnología, agricultura de precisión en este caso, ¿no? Entonces, nosotros estamos acomodando a la tecnología que existe, que usamos, este nuevo cultivo para que ingrese como sistema de rotación, ¿no? Ya. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones que están vinculadas? Digo, ANAPO, Gualacao, los propios productores. Hay una expectativa muy grande de este cultivo porque es muy rentable la quinoa. Ujú. Si colocamos soya y quinoa, es mucho más rentable la quinoa que sembrar soya por los Ya. altos precios que se tienen, ¿no? Pero esa expectativa cabalmente con este lanzamiento y la producción comercial como que ha dado respuesta. Ahora dependerá de otros mecanismos que ya no es de orden de investigación, sino que ya es la parte de extensión, transferencia de tecnología, Logística, posiblemente. logística, los centros de acopio, ¿no? Las zarandas, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas todavía que aún falta. Ya. Entonces, pero creo que hemos aportado con algo en generar esta tecnología para que el agricultor, aparte de tener trigo, sorgo, girasol en el invierno, ahora tiene más otro cultivo como es la quinoa, como una U- alternativa de una producción, opción más. una opción más, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa, de verdad, Mm, pero como hay expectativa, también hay mucha gente que se aprovecha de esto ujú. y a veces genera en críticas, en problemas sociales, por ejemplo, ¿no? A mí me llamaban, a diario me llaman, me dicen, ¿por qué la quinoa en Santa Cruz? La quinoa es del altiplano, ¿y por qué ustedes en el oriente, ¿no? Entonces, eso va a generar un conflicto social probablemente a futuro, pero Pero yo entiendo que eso es hasta que la gente conozca el producto, lo consuma, se familiarice, y finalmente vea que no tiene nada de extraño. Por eso yo hacía la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la quinoa de allá y la quinoa nuestra? no, no hay Porque no ninguna hay... diferencia en cuanto a la calidad Ya, nutricional, es la misma. es la misma. Mm. Hay una equivalencia sustancial de la quinoa del altiplano con la quinoa tropicalizada. Ya. Mi persona ha enviado a 3 centros de laboratorios en el exterior, uno es Alemania, otro es Checoslovaquia y otro mandamos a Cochabamba, Ujú. para un poco investigar qué diferencia existe en tema nutricional mineral la quinoa producida acá con la quinoa producida en el altiplano. Es equivalente sustancialmente, no hay diferencia. Ya, es la misma, Es estamos la hablando de lo misma, mismo. pero hay una diferencia en morfología. Ya, El grano del altiplano es un poco más grande ya. y el grano de acá de la variedad tropicalizada es un poco más pequeño. Ujú. Pero eso es cuestión de genética. Ya, Nosotros en poco tiempo liberaremos granos mucho más grandes que del altiplano. Eso es genética. No ya. es una condición que En términos si de proteína, en términos, digamos, es lo mismo. aminoácido, es lo mismo, es Ya, lo mismo. ya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad alimentaria? Bueno, en sí el consumo per cápita de la quinoa en Bolivia es 1 kilo, hombre año, Año. año. Pero yo veo que se exporta quinoa, veo en los supermercados, más que consumir se exporta entonces, Así es, más lo valoran el producto afuera acá adentro. por el tema del precio. Hay época que ha llegado hasta $5.000 la tonelada. Wow. Hoy estamos hablando de $1.000, $1.200 la tonelada. Entonces la gente que siembra prefiere quedarse con la calidad tercera o segunda y la primera es para exportación, para vender, digamos, ¿no? Entonces, pero ahí falta una cosa que debe jugar un rol importante la universidad. Nosotros como región no tenemos la cultura del consumo de la quinoa, pero cómo insertar este nuevo alimento que es tan, tan bueno. Probablemente debía de ir esto como unas políticas públicas regionales que se implemente, por ejemplo, en recintos carcelarios, que se implemente en los cuarteles, policías, la universidad mismo en el comedor, por lo menos 2 veces a base de quinoa debía de ofertar a los estudiantes una manera de poder tener esa cultura de consumo, Ya. pero no lo tenemos por el momento, ¿no? Entonces, y no solamente la quinoa es en sopa o en segundo, no, tantos otros derivados, Ya. barras energéticas, precocidos, hojuelas, ¿no? O también puede ser directo, grano mezclado con otros cultivos como amaranto, como cañagua, ¿no? Entonces, creo que la tecnología de alimentos va a ser un rol importante para buscar mucho más otros derivados de la quinoa, ¿no? Vi en el periódico, en El Deber, donde
Una nutricionista recomendaba la quinoa para las mujeres, por ejemplo. Así es, así es. Incluso la NASA, por tener esos aminoácidos tan esenciales, lo usa para viajes espaciales, ¿no? La NASA demanda. O sea, no es lo mismo 500 gramos en el plato de arroz, si su equivalencia sería como 5 gramos de quinoa, pero es lo mismo que el otro. Ya. Entonces hay una diferencia marcada. ¿Por qué? Por la calidad de proteína que tiene, que son los aminoácidos. Ujú. Mientras el arroz no lo tiene, es carbohidrato Puro. puro. Entonces, es una proteína bruta y esta es una proteína de calidad. Por eso Ya. estos viajes espaciales es muy demandado. ¿Y por qué demandan mucho quinoa el mundo? Porque cabalmente por esa calidad de proteína. Los Ujú. asiáticos, Oriente Medio, los europeos, ¿no? Entonces, pero hoy está produciéndose investigaciones en todos los países. Ya. Oriente Medio, España, Ujú. estamos la India, por ejemplo, los chinos, ¿no? Recientemente hubo el Congreso Mundial de la Quinoa, ahí pudimos escuchar de todo el mundo qué es lo que están haciendo con este cultivo, ¿no? Ya. ¿Podríamos pronosticar en algún momento que va a haber una sustitución del arroz por la quinoa? O perdón, la quinoa por el arroz. Si solamente llegáramos al 10% del consumo del arroz, ya es una ganancia enorme. Hay que tirar cohetes. Así es. Ya. Solamente el 10%, Ya. ¿no? Ahora, ¿dónde se produce exactamente aquí en Santa Cruz la quinoa? ¿O dónde se va a producir o está proyectado a producir? Toda la zona este, desde Pailón, Cuatro Tierras Bajas Cañadas, del Este. exacto. Ahí está diseñado este cultivo para esa zona. Ya. Para la zona norte también, pero tiene ciertas limitaciones porque tenemos una enfermedad potencial llamada mildio. Ya. Esa enfermedad, si no controlas oportunamente, puede también traer pérdidas grandes. Entonces, la zona, por ejemplo, Colonia Piraí, Canandoa, Petagrande, tendría ciertas restricciones porque allá hay alta humedad, tenemos temperaturas un poco más elevadas, entonces probablemente ahí tendríamos restricciones. Pero la investigación que se hizo durante este tiempo está orientado para Pailón, la zona este de expansión, Tierra Baja del Este, Ujú. hasta Dacá, San Pedro, La Planchada, por esos sectores produce muy bien. Okinawa, por ejemplo, podría ser capital de la quinoa, Ujú. porque es una zona intermedia entre lo seco y lo húmedo. Ya. Entonces ahí El terreno es procura ideal. ideales, ideales, Ya. ¿no? Ya. Ahora hablemos de los transgénicos. Bueno, el tema de transgénico es hoy en nuestro país no es una cuestión Ojo que está técnica. prohibido, salvo el caso de la soya que estuve Así es. leyendo y algún otro producto que no recuerdo en este momento, pero digamos los transgénicos no están legalmente autorizados, lo cual me parece una locura cuando hay una necesidad de aumentar la producción alimenticia, porque claro, aumenta la población y de pronto en algún momento si seguimos este ritmo podría escasear los alimentos, es así. Exacto, exacto. La literatura nos dice claramente que a cada segundo nacen 4 niños Ya. y se proyecta que al 2050 el mundo va a tener 9.150 millones de habitantes. Santa Cruz 4 millones. Bueno, en el 2000, en el 2050 ya seremos, no sé, pues seremos 10 O- millones tal vez. Entonces va a haber una demanda emergente de alimentos. Ya. Si nosotros no utilizamos herramientas que te ayuden al mejoramiento, difícilmente podemos atender esa demanda en ¿Qué alimentos. son exactamente los transgénicos? Porque aquí hay un tema tabú también, no se habla de Claro, estas cosas. claro. Lo que pasa es que transgénico se asocia mucho, que A la manipulación genética. es una manipulación genética, pero comúnmente la gente asocia a que transgénico causa cáncer, Ya, transgénico causa ceguera, transgénico es lo malo, transgénico es ya. lo malo, pero eso es por falta de De conocimiento, información, de quizá. información. Entonces, transgénico, por ejemplo, yo le voy a resumir en tres cositas para un poquito entender. El prefijo trans, ¿qué significa, por ejemplo, transporte? ¿O qué hace transporte? El prefijo trans, me dice, es para llevar o traer pasajeros. Transacción, Arreglo. sacar, colocar, movimentar dinero. Transfusión, ¿no? Cambiar sangre. Exacto. Y transgénico, Transexual. transexual. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Cambiarse de sexo. Transfuga. Todos los adenistas, miristas ya son masistas, ya se cambió de partido. Y transgénico es cambiar y llevar genes, manipular ese genes de interés funcional
que expresa una característica con lo que no hay en la otra especie. Entonces, Para mejorar en todo caso, en este caso, la producción. exacto, por ejemplo, nosotros tenemos problemas de control de maleza en soya, pero hay un herbicida que es potencial para controlar todas las malezas. ¿Y qué pasa si yo aplico ese herbicida a la soya? La soya se me muere. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que la soya no muera, pero todo lo que está alrededor de maleza muera. Ese es el glifosato. Ya, eso es ingeniería pura. Ingeniería genética pura. Eso es lo que hoy está aprobado oficialmente en el país, Ya. pero también hay cultivos ilegales que estamos sembrando hoy, más del 70%. Bueno, pero una cosa, Marín, yo vi el otro día de contrabando que venían camiones con maíz de Argentina, con maíz transgénico, y aquí no se permite la producción, pero se permite el contrabando con productos transgénicos. ¿Qué quedamos? Por eso, hay una especie de, yo no sé cuál es el término, pero si hablamos de Argentina, Argentina casi el 100% se siembra maíz transgénico. Si de allá está entrando el maíz, obviamente pues que es transgénico. Estamos consumiendo maíz transgénico y nadie se ha Exacto, enfermado de cáncer. exacto. Incluso la insulina humana es transgénica. Los remedios, las vacunas para el COVID son transgénicos. Entonces, por un lado nosotros rechazamos como Estado y por otro lado, Consumimos igual. igual. Y todos los supermercados de origen en cereales de otros países, principalmente Estados Unidos, tiene derivados de transgénico. ¿Recuerda usted cuando la ministra Chacollo, en su momento, faltó el maíz, Ujú. tuvo que importar de Argentina? O sea, por un lado estamos diciendo prohibidos los transgénicos, pero por otro lado cuando falta, no importa, metámosle, Venga lo que pero es venga. ilegal. Ya. Hoy así estamos con el maíz, estamos con el algodón. El algodón al 100% es ilegal y estamos al 100% sembrando algodón transgénico. Entonces, ¿qué es lo que el Estado debe hacer? Ordenar. Sincerarse finalmente, porque entiendo que esto va contra la propia ciencia, en definitiva. Exacto, exactamente. En la Constitución Política del Estado, el 409 te dice que todos los organismos genéticamente modificados serán regulados por ley. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nos guste o no nos guste para la ciencia, hay 3 leyes que están en contra del uso de los transgénicos. Entonces tenemos que hacer otras leyes que estén en pro del uso de estas herramientas. Y ese es el trabajo que los sectores como la CAO, los subsectores de la CAO, tienen que elaborar y la universidad tiene que insertarse en ese medio, Ujú. porque al final la universidad tiene que generar tecnología para los agricultores. No, y Porque tiene que hacer ciencia también. exacto, exacto, porque si no tenemos nosotros tecnología, nosotros no generamos tecnología en la academia, ¿qué sentido tiene estar con 1.500.000 hectáreas con soya? Tenemos que generar, pero esa generación de tecnología también tiene que haber políticas públicas, que nuestras autoridades estén convencidos de que podemos hacer ciencia, porque hoy el transgénico no es una cuestión técnica, es política. Su Ya. problema es político. Ujú. Entonces creo que como universidad debemos cambiar este tipo de chip, la forma de pensar y generar más ciencia y generar más tecnología. ¿Qué deberíamos hacer para empezar a consumir quinoa tropicalizada, Marín? Simplemente eh, que las autoridades puedan, a través de una resolución, se autoriza el consumo de quinoa 2 veces a la semana en el comedor universitario, para comenzar. Pero me parece eso muy simple cuando, digamos, la quinoa, todo mundo de alguna manera entiende que es un producto estrella. Digo, no sé, por eso me llama muchísimo la atención o poderosamente la atención que tengamos la quinoa tropicalizada y de pronto el mercado de alguna manera no hubiera empezado ya a producir o a cambiar en este caso la dieta diaria del pueblo boliviano. Cabalmente es eso, ¿no? Es difícil de llegar con el producto a los consumidores. Uno, porque ya estamos acostumbrados con arroz, carne y todas las comidas chatarra, digamos, ¿no? La yuca, La yuca, el majadito, pero también podemos hacer majadito de quinoa. ya, Pero esa es una cuestión, algo cultural. No ya, estamos nosotros preparados, no está en nuestra cultura el consumo de la quinoa. Pero ya. por estas cosas, si nosotros irradiamos para otras instituciones, y creo que podemos llegar a consumir en gran manera la quinoa, ¿no? Quizás falta también un poco cobertura en los medios de comunicación, difundir, socializar.
sensibilizar a la población. Así es, ¿no? Por ejemplo, en casa, hace 10 años nadie consumía quinoa. Ya, Ahora por lo menos dos veces a la semana, 3 veces a la semana, todos consumimos quinoa. ya. En términos de costo, precio, digamos, ¿no? ¿Es más cara la quinoa que el arroz? ¿Cómo es la cosa? Claro, es más caro. El arroz es más caro. No, no, la quinoa es más caro que el Ah, arroz. ya, ya. Por ejemplo, la quinoa más o menos debe estar la tonelada para, para compra acá, local, unos 700, $500. Ujú. El Quizás ar- por ahí también eso podría incidir en la mesa sí, familiar. eso tiene que bajar, ¿no? Ya. Para que la población también pueda tener acceso a la compra de la quinoa, Al ¿no? consumo, al precio. Sí, Ya. Pero para eso también seguramente hay que generar algunas políticas públicas que sí, permitan de alguna manera incentivar todo esto, ¿no es sí, cierto? así es. Facilitar en este caso la producción, la comercialización y finalmente que llegue a la dieta diaria. Así es. Se puede hacer, y con esto ya estamos terminando, Marín, yo entendería que esto es una revolución alimentaria. Finalmente, a través de la ciencia se está llegando a esto, me parece totalmente positivo y por eso quería compartir con nuestra gente este descubrimiento, Marín. No, muchísimas gracias por la invitación. Lo que estamos haciendo con quinoa podemos hacer con cualquier otro cultivo, porque ya nosotros los docentes investigadores tenemos esa experiencia. Solamente falta políticas al interior de nosotros, porque no solamente es horas de investigación, no, es con recursos que se hace la investigación. Ya. Gracias por compartir, Marín, toda esta experiencia.